Que Dios los bendiga. Gracias por venir. Oremos y luego iremos al mensaje. Gracias, Dios, por lo que has hecho en nosotros y a través de nosotros y nuestro país. Y, Señor, bendecimos a los británicos. Bendice a su país. Amén. Ok, en el nombre de Jesús. Ha habido un tema aquí por muchos años. A veces pasamos por estas temporadas en las que sentimos que debemos volver a enfatizar cosas que tal vez están en nuestra ADN, que la gente ha estado aquí muchas veces diría, sí, conozco ese mensaje de memoria, pero debemos hablar hoy sobre la responsabilidad de la realeza, especialmente en lo que se refiere a nuestra ciudad. Y voy a fingir que nunca has oído esto porque hay gente nueva con nosotros siempre y tenemos un gran campus en línea. ¿Por qué no les saludas? Que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Y creo que hace unos 24 años, más o menos, Bill y yo fuimos a una reunión en Vacaville, en la Iglesia de la Visión. Y estuvimos allí con 100 o 200 líderes y no fue un evento muy organizado. Nosotros orábamos y si recuerdo bien, la gente venía al micrófono y oraban. Y hubo mucha libertad en la reunión mientras caminábamos, orábamos, hablábamos y compartíamos. Y alguien se acercó a Bill, no supe nada hasta que después de la reunión, pero un tipo profético se acercó a Bill y le dijo, Bill, creo que Dios está buscando una ciudad que estaría bajo la influencia del reino, de una manera que hará prosperar a toda la ciudad. Y que cuando Dios tuviera esta ciudad, esa ciudad sería una ciudad modelo y otras personas vendrían de otras ciudades, verían esa ciudad y llevarían esos principios de regreso a su ciudad. Y como dominó el reino, avanzaría en toda la tierra. Luego, un poco más tarde, y estoy parafraseando porque no recuerdo las palabras exactas, pero un poco más tarde, en la misma reunión de oración, una profetisa que conocemos bastante bien y que obviamente no había escuchado esa palabra se acercó a Bill y le dijo, Bill, el Señor está buscando una ciudad donde la influencia del reino sería tan beneficiosa para esa ciudad, que esa ciudad prosperaría tanto que otras personas vendrían de otras ciudades y verían la prosperidad de esa ciudad. Y uno por uno, como no dominó la gente, creería en el reino de Dios y entendería los beneficios de un reino superior. Y Bill dijo, creo que esa ciudad es Redding. Y ella dijo, sí, creo que lo es. Y entonces ese tipo de propósito nos dio un propósito y una imagen de lo que Bill había estado enseñando durante 17 años en Weaverville. Aprendíamos cosas como Bill enseñó sobre las parábolas y cómo el reino de Dios es como esa levadura en la masa de la cultura y cómo hace que todo sea leudado. Así que estábamos aprendiendo todos estos principios, especialmente para personas como yo que salimos del movimiento de Jesús y pensábamos que Jesús iba a regresar en cualquier momento y que ya no necesitábamos. Básicamente salimos de esa cultura y Bill les enseñó, no, tenemos que entrar en la cultura. Necesitamos involucrar a la cultura, traer el amor de Jesús, el poder de Dios, la compasión del Señor a nuestra ciudad y hacer que nuestra ciudad sea mejor. Y eso fue grande para Kathy, para mí, de donde venimos. Eso fue un gran cambio de mentalidad. Lo que sucedió, al menos para mí, con esa profecía, y creo que para Bill también, es que nos dio una imagen de lo que Dios quería. Entonces, para la siguiente temporada, comenzamos a hacernos la pregunta, ¿cómo beneficias a una ciudad? ¿Cómo te involucras en una ciudad de una manera saludable? Y cuando recibí al Señor unos años más tarde, la mayoría de ustedes sabe esta historia, tuve una crisis nerviosa, tuve dos, no creo tener una tercera, pero la separé, así que estaría en mis 90 años, así que ojalá no. Y
Y durante esa temporada de ansiedad tan alta, 3 años y medio de ansiedad, el Señor me dio algunos versículos que sentí, sé que también están escritos para ti, pero sentí que eran míos. Y yo quiero usar esos versos. Yo no conocía ese versículo donde Pablo le dijo a Timoteo, toma estas profecías, no sabía eso, pero estaba haciendo esto. Entonces el Señor me dio Isaías 61 y fue tan impactante en mi vida que 2 de mis nietos se lo tatuaron en su cuerpo. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos, liberación de los prisioneros, a pregonar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Señor, darles un duelo y confrontar a los dolientes de Sión. Me había dado, serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Y esos primeros 3 versículos los repetía sobre mí unas 10, 15 veces a la semana, que soy un cautivo a quien el Señor está liberando, que tengo cenizas en mi vida, pero Él va a traer belleza de ellas, que no voy a permanecer quebrantado, porque Él sana mentes quebrantadas, Él sana corazones quebrantados, Él sana familias, y Él puede restaurar mi vida quebrantada. Y todavía me afecta. Pero cuando llegué a Betel, el Señor me dio el capítulo 4, quiero decir el versículo 4, que todavía no he memorizado. Y luego escuchó mi predicación y dice, no, eso es lo que no dice. Debe tener una versión diferente. No, en realidad no me acordaba. El versículo dice, reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán las devastaciones anteriores, repararán las ciudades arruinadas, las desolaciones de muchas generaciones. Y no senté ese versículo por todos esos años que estuve en problemas. Y comencé a preguntarme, y sé que esto suena súper simple, pero ¿quiénes son ellos? El versículo 4 dice, entonces reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán las devastaciones y repararán las ciudades arruinadas. ¿Quiénes son ellos que están reconstruyendo las ciudades en ruinas? Ahora puedo ver que es súper obvio, pero para mí estaba luchando como Señor. Estos 3 versículos son míos. Así que no estaba pensando como una exhortación teológica, sino más bien en una promesa personal. Y sentí que el Señor me dijo, ellos son ustedes. Son personas rotas. Eran las personas que estaban mentalmente enfermas, las que crecieron en familias terribles, las personas que nadie más quería. Eran las cenizas que se hicieron hermosas. Eran las personas que lloraban y ahora están llenas de alegría. Y esas personas necesitan regresar a sus ciudades y con los que les hice individualmente necesitan ayudar a su ciudad. Y eso sucedió cuando llegué a Betel. Empecé a pensar, ¿cómo podemos ayudar a una ciudad rota? Y luego tuvimos esta palabra profética y nos dio una imagen de cómo se veía. Entonces piensas, tienes esta como fantasía y dices, eso es hermoso y lo predicas y la gente dice, es increíble, pero nadie hace nada porque nadie sabe qué hacer. Y por eso comenzamos a hacernos la pregunta, y no fuimos solo nosotros, sino todos nosotros, ¿cómo se ve restaurar una ciudad en ruinas? Y cuando vinimos aquí, estaba bastante mal. Y Mateo 28, que es otro versículo, todos estos versículos comenzaron a salir a luz en los últimos años, al menos para mí, hace 20 años. Cuando Jesús dijo, Él resucitó de entre los muertos y dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todos los que os he enseñado. Y yo digo, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, dijo, toda autoridad me ha dado a mí. ¿Cuántos saben que el enemigo tiene poder, pero no autoridad? Joel Osteen dice, no tiene nada de autoridad. Bueno, no sé si él lo dice, pero pensé que tal vez sí lo conocías a él. No tiene autoridad, Él tiene poder, tú tienes más poder. Él no tiene autoridad. Jesús dijo, Jesús resucitó de entre los muertos. Ahora, el Dios de este mundo tiene algún poder, pero no autoridad. Y el Dios del cielo, que tiene poder sobre todas las cosas, nos ha comisionado
para ser discípulos, no solo de las personas, lo cual es importante, sino de las naciones. Y más tarde me di cuenta de que esta era en realidad la promesa a Abraham, que Dios hizo a Abraham cuando dijo, tu nombre ya no es Abraham, sino Abraham. Y Dios puso su manto, su unción sobre Abraham. Serás padre, no de una multitud, sino de muchas naciones. Abraham significa padre de multitudes. Abraham significa padre de naciones. Y luego dijo el siguiente versículo que no mucha gente cita, y Sarai ya no se llamará Sarai, pero Dios le agrega el ja a su nombre. Ella se llama ya Sara. La unción de Dios está en su nombre. Y ella será madre, no de Israel, sino de naciones. Y Pablo cita en Romanos 4, hablando de Abraham y Sara tratando de quedar embarazada. En esperanza contra esperanza, Abraham creyó. Así que llegó a ser el padre de muchas naciones. El versículo dice, así será tu descendencia, que padres y madres de las naciones. Este es nuestro llamado. Así que la pregunta es, ¿cómo luce? ¿Cómo se ve realmente? Y vamos a Marcos 10. Te voy a dar varios versículos. El versículo 41, cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron. Ahora esta es la madre de Santiago y Juan, preguntando a Jesús si Santiago y Juan pueden sentarse a la izquierda y la derecha en el reino. Y Jesús se está poniendo francamente irritado por la arrogancia que continúa entre sus discípulos. Todos los autores de los evangelios, los 4, escriben de este problema tratando de ser grandes. Así que Jesús está un poco perturbado y los llama y les dice, como ustedes saben, los que consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces tenemos esta idea. Y es una que se perpetúa sobre Betel, y hablaban más de eso después, que íbamos a invadir las 7 montañas y gobernar al mundo. Y el desafío es que usamos ese lenguaje. Pero es en serio entre las naciones que entienden lo que decimos. Estamos hablando de romper los poderes de las tinieblas que gobiernan las naciones, el segundo cielo, viniendo, inmiscuyéndose en su territorio y destruyendo las obras del enemigo para que las personas puedan entrar en su destino divino. No estamos diciendo vamos a entrar y gobernar a la gente y estar a cargo aquí y de nuestra ciudad, vamos a estar a cargo de nuestra nación. No es eso lo que queremos decir. Así que creo que nuestro idioma, por cierto, las cosas han cambiado mucho desde que empezamos a transmitir hace 15 años. Porque antes podías hablar con un público que sabía lo que querías decir, pero estamos hablando con un montón de gente que nunca pensamos. Así que veo mis mensajes en el periódico y a veces sí pienso, oh, sí dije eso. Pero no significaba eso. Y nuestra gente tiene contexto para lo que estamos hablando. Somos más que vencedores. No estamos tratando de conquistar a la gente. Estamos tratando de conquistar las fuerzas destructivas de maldad. Así que cuando decimos somos más que vencedores, es como póngase la armadura, chicos. Y las personas que no conocen al Señor dicen, me estoy armando. Están comprando armas. Oh, ¿crees que es gracioso? Pero piensa en eso de verdad. Y nos mencionan. Y piensa, oh, yo dije eso. Ni siquiera puedo dispararle a un animal. Mi esposa, ella sí, pero... Ok, no vamos a ir a ella, es demasiado largo. Así que hay un primer punto. Tenemos que traer esperanza. Jesús en Mateo capítulo 12, 21, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. ¿Cuántos saben que Jesús es la esperanza de las naciones? ¿Cómo transformamos una ciudad? Olvidemos la nación por un minuto. ¿Cómo transformamos realmente una ciudad? Llevamos esperanza a la ciudad. Ahora aquí está el reto. En Mateo 6, pueden ir ahí, el verso 1, lo siento, muchos versos, no me dan pena. Su carta es muy larga.
Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso cuando les des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Sino cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que hace la derecha para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve lo en secreto te recompensará. Este es Mateo 6 y dice, cualquier cosa que hagas por el Señor debe ser tanto como sea posible en secreto. Así que tu ofrenda debe ser en secreto. ¿Estás ayudando a los pobres? Hazlo en secreto. Ahora capítulo 5 de Mateo dice esto, el 14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de la montaña no puede esconderse. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Entonces, ayúdame. ¿Estás listo? Ok. Deja que tu luz brille entre los hombres de tal manera que puedan ver. Todo el mundo diga, ves tus obras y glorifiquen a tu Padre. Entonces el 6 dice, hacer nuestras obras de tal manera que no los vean. Y luego el Mateo 5 dice, háganlas de la manera que las vean. Entonces, Señor, tú dijiste en Mateo 6 que yo debería hacer esto en secreto, y luego en el 5 dices que debería hacerlo en la luz. ¿Te das cuenta que eres la luz del mundo? Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Deja que tu luz brille entre los hombres de tal manera que puedan ver. Entonces Él relacionó la luz con las obras. Él dijo, la luz es una buena obra. Ok, ayúdame. Eso está mejor. Digo, ¿te diste cuenta que cuando dices, bueno, yo soy la luz del mundo, qué significa? Significa que haces buenas obras. ¿Cómo las hago? De tal manera que las vean. Y glorifica a tu Padre que está en los cielos. Así que este es el desafío que tenemos. Aquí vamos. El desafío que tenemos aquí en Betel, y tú también lo tienes en tu vida, es que como líderes, ustedes están haciendo buenas obras que ni siquiera conoces. La mano izquierda ni siquiera sabe lo que está haciendo la derecha, ni siquiera sabe las cosas increíbles que nos están pasando como cuerpo. Porque tratamos de mantenerlo en secreto. Y el desafío con el secreto es que la gente diga, bueno, hay un secreto, debe haber una conspiración, es por eso que se están blindando. Se están armando porque están haciendo estas cosas en secreto. Ellos no entienden que lo que hacemos en secreto porque queremos que el Padre recompense a ustedes en secreto. El reto es que la gente entre y diga, ¿qué están haciendo? Nadie parece saberlo porque estamos tratando de no decírselo a nadie. Y así, un día yo estaba orando esto en una situación legal como hace un año y dije, Señor, ¿cómo hago? Estaba leyendo Mateo y veo, haz tus obras de tal manera, y luego el siguiente capítulo, no dejes que nadie lo sepa. Yo digo, Señor, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo hago? Y sentí en mi espíritu que el Señor dijo, se trata de la motivación. Se trata de, ¿estás haciendo esto para ser notado por los hombres? ¿Para obtener crédito de ellos? ¿O lo estás haciendo para el rey? Por lo tanto, quiero hablar un poco sobre, bueno, entonces traemos esperanza, pero luego nos convertimos en solucionadores como Daniel, Esther, José, Nehemías, todos ellos que tuvieron un impacto en la cultura. ¿Cómo hacemos realmente? Me encanta Bunny Lipster, el primer año que plantó la iglesia de Jesus Culture en Sacramento. Alguien se le acercó y dijo, oye, ¿qué hace Jesus Culture por los pobres? ¿Tiene un ministerio? Y él le preguntó, bueno, ¿ministras tú a los pobres? Y él le dijo, ¿qué quieres decir? Bueno, si ministras a los pobres y vienes a nuestra iglesia, entonces eso es lo que hacemos por los pobres. Y quiero leerte esto, escribir esto hace un reto. Hemos institucionalizado la iglesia y el efecto secundario es que hemos quitado la responsabilidad personal del cuerpo de Cristo. Las instituciones no pueden amar a las personas, las organizaciones no pueden amar a las personas, las corporaciones no pueden amar a las personas, ni los gobiernos. Pueden hacer cosas buenas por ellos, pueden servirles, pero solo Dios y las personas pueden amar a las personas. El amor debe ser personal para ser poderoso. Si quieres que tu organización experimente el amor, ellos deben experimentar a las personas. Y lo
que quiero decir es que somos una corporación, Corporación Bethel. La Corporación Bethel no puede amar a la gente. Nuestra corporación no puede amar a la gente. Solo nuestra gente puede amar a la gente. Y ¿sabes cuando pago en Home Depot? ¿Alguna vez has hecho autopago? Pago y luego 5 segundos te dice la pantalla, gracias. Yo pensé, no puedes darme las gracias, eres una máquina. No tienes gratitud para mí. No estás entendiendo lo que digo. Esta máquina no está realmente agradecida. No tiene capacidad de gratitud. Nuestra organización no tiene capacidad de gratitud. Esta organización puede ayudar a los pobres, puede hacer todo tipo de cosas, pero la única forma en que las personas cambian es cuando son amadas. Cuando los gobiernos, parte del problema del cuidado de los pobres por nuestro gobierno es que no fluye el amor. Cuando una organización alimenta a los pobres sin amar a los pobres, en realidad están financiando la pobreza sistémica. Los gobiernos deben ser generosos, pero la generosidad sin amor no cambiará a las personas. Y lo que estoy entendiendo es que lo hermoso de Bethel es que tenemos esta familia diversa que realmente hace cosas. Como, ¿qué hace Bethel? No sé, ¿en qué trabajas? La gente dice como Bethel comienza negocios en la ciudad. Los únicos negocios que tenemos es lo que conoces, Hebrews, que es una cafetería, Bethel Media, donde compras libros, y eso es. Así que Bethel tiene 130 negocios en la ciudad. No, Bethel tiene gente. Ni siquiera llegas a donde yo voy. Solo digo que hay 10,000 miembros, además de todas las personas que nos siguen en todo el mundo. Y bueno, Bethel dijo esto, hizo esto, se opuso, y es una especie de pro vacuna, antivacuna. No, tenemos gente que tiene una opinión. Bueno, todos se callaron cuando mencioné algunas opiniones. Unos dicen, aleluya, y otros, es parte de la conspiración. Ok, voy a seguir adelante. Entonces, quiero hablar un poco sobre las lecciones de la vida de Nehemías, porque Nehemías en realidad restauró una ciudad. Ahora te daré un poco de antecedentes. Significa consolador. Entonces, es una hermosa imagen de cómo el Espíritu Santo trabaja en una comunidad para restaurar una ciudad. Y él vive en otro país. Es su copero o un consultor para el rey Artajerjes. Y él piensa que Jerusalén e Israel están haciendo cosas hermosas. Jerusalén está siendo hermoso porque el templo se está reconstruyendo. Ciro liberó al pueblo, pagó por la reconstrucción del templo y tiene la impresión de que son días gloriosos. Pero sus hermanos vienen y le dicen, oye, no va bien. Los muros están derribados. Las puertas están quemadas con fuego. Y piensa en que eres dueño de una casa en un vecindario difícil y ni tienes puertas o ventanas. O sea, esa es la situación. Así que Nehemías se va a orar. Y lo primero que hace es confesar los pecados de sus antepasados y confesa sus pecados. Y luego interactúa con el rey. Y le dice al rey, bueno, vayamos al versículo 7 del 2. Le dije al rey, si le parece bien, ruego que me envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a sus guardabosques, a Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad. Y sigue así. Él nombra a otras personas y básicamente le dice al rey, el rey le dice, ¿en qué puedo ayudarte? Él dice, si puedes darme tu favor en cartas para que cuando pase por el bosque, el líder del bosque me dé materiales para reconstruir los muros. Y luego, cuando pase por estas otras naciones, dame cartas para dárselas a esos reyes y ellos puedan ayudarme en mi viaje. Así que el rey le da estas cartas. Y en consecuencia, él es capaz de obtener todos los materiales que necesita para la reconstrucción. Y estaba pensando en esta cosa de Nehemías ayer y estaba pensando en el incendio que hubo acá en Redding. ¿Recuerdan eso? ¿Cuántos estuvieron aquí durante eso? Bueno, bastantes de ustedes. Y en el incendio, para aquellos de ustedes que no estaban aquí, fue como estar en un apocalipsis.
Estaba oscuro. Fue durante el verano, entonces eran más de 40 grados. Pero parecía de noche. Habían cenizas cayendo en nuestra casa, patio, autos, y era difícil respirar. Y así fue día tras día. El 100% de nuestra ciudad se quemó. Y estábamos en medio del fuego, seguía ardiendo, los bomberos en todas partes, y la iglesia de Betel estaba abierta, distribuyendo alimentos y haciendo todo lo posible para ayudar a las personas que fueron evacuadas. Fue muy difícil. Y luego nos reunimos y dijimos, ¿qué más podemos hacer? ¿Sabes? Cuando tienes una crisis y te sientes como, no sé, ¿qué más yo puedo hacer? Pero algo sucede cuando piensas en la familia, ¿verdad? Porque cuando piensas en eso, y no puedes hacer mucho solo yo, pero cuando unimos nuestros recursos, podemos ser poderosos. Y nos dijimos, ¿por qué no llamamos a los reyes? ¿Por qué no llamamos a nuestros reyes? ¿Por qué no llamamos a nuestros amigos que tienen grandes ministerios? Y juntamos, muchos de nosotros, Bill y yo, a varios de nuestros otros equipos, y mandamos mensajes de texto a nuestros reyes. ¿Sabes quiénes son? Las personas que lideran otros movimientos, personas que están liderando grandes movimientos que son nuestros amigos. Y les dijimos nada más, estamos realmente en problemas, nunca habíamos pedido ayuda, pero sentimos que Dios nos ha llamado a dar $1,000 a todos los que perdieron su hogar. Puede ser inquilinos o propietarios, pero perdieron todo, tienen que mudarse y queremos inspirar esperanza en ellos. ¿Nos puedes ayudar? Y en 6 días recaudamos $1.2 millones. Hermoso, ¿verdad? El ministerio de Joyce Meyer nos dio $125,000, TVN $100,000, Iglesia Gateway $100,000, y así nuestros compañeros dieron dinero y simplemente fluyó. Teníamos $1.2 millones. Y $1,000 tal vez no va a cambiar la situación de alguien. Entonces, ¿por qué lo hicimos? Porque queríamos inspirar esperanza. No tenías que ir a Betel, no tenías que ser cristiano. Y por cierto, sobró suficiente. Quiero que 200,000 o 300,000 y podamos darle 1,000 más a las personas que estaban en profunda necesidad. Lo que digo es que no sé si lo sabías, pero tú hiciste esto. Eso es parte de tu familia. ¿Me sigues? Luego dice Nehemías, así que vine a Jerusalén, estuve ahí 3 días y me levanté la noche, y comienza a hablar de cómo se levantó por la noche y comenzó a inspeccionar las paredes de la ciudad con un escriba. Así que solo van por toda la ciudad, pueden imaginar esto como una caminata de 1 hora, sino que 18 o 20 horas, está dando vueltas por la ciudad y le dice a su escriba, toma nota, el muro junto a la puerta está derribado. Necesitamos puertas aquí, necesitamos material aquí. Básicamente está haciendo una lista de materiales y cosas que están pasando. Y luego vienen los ancianos, y esto es hermoso, y les dice, ¿pueden ver? Este es el versículo 17. Él le dice a los ancianos, los convoca y le dice a los ancianos, ¿pueden ver la mala situación en la que estamos? ¿Cuántos saben que Nehemías no está en una mala situación? Ni siquiera vive allí. Su trabajo está en otro país y es la mano derecha de un rey. Pero él se pone en la situación y dice, ¿ven la mala situación en la que estamos? Mi punto es que tomó posesión de una ciudad en la que ni siquiera vivía. Y luego comienza a contarles el favor que tuvo con el rey. Y cómo el rey escribió todas estas cartas, cómo les dio este material, cómo tuvo protección de otros reyes que entraron y le dieron protección y le ayudaron con los materiales. Y dice esto, cuando terminó de compartir con ellos la buena mano de su Dios, dijeron, levantémonos y edifiquemos. Él no dijo, tenemos que empezar a construir, chicos, vamos, ¿qué está pasando aquí? Cuando terminó de contarles el testimonio de Dios sobre su vida, dijo, debemos levantarnos y construir. Ahora, quiero que entiendas quién acaba de decir eso. Estas personas, esos muros han estado derribados por 114 años e intentaron reconstruirlos por 74. Y lo que no pudieron hacer en 74 años, Nehemías lo hizo en familia en 52 días. ¿Me sigues? ¿Qué es lo que quiero decir? En el capítulo 4, dice, y cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó
y se burló de los judíos. Ante los compañeros del ejército dijo, ¿qué estaban haciendo estos débiles judíos? ¿Quieren restaurarlos? ¿Pueden ofrecer sacrificios, terminar un día? ¿Cómo creen que esas piedras quemadas, esos escombros van a hacer algo nuevo? Tobía la amonita que estaba junto a él dijo, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. O sea, antes de que Nehemías se involucrara en esta hermosa obra, él estaba en paz. Él estaba en paz. Y tan pronto como se involucró en el llamado de Dios en su vida, tuvo un enemigo. Algunos de nosotros vivimos en demasiada paz. Rema, rema, rema tu bote, despacio en la corriente, feliz, feliz, feliz. La vida no es más que un sueño. Y algunos de ustedes están bajo tanta guerra que piensan que algo anda mal y me gustaría proponer que algo está bien. Uno de mis amigos que dirige un ministerio, tal vez lo conoce, estábamos en el gimnasio un día, él estaba haciendo ejercicio. I understand what you were thinking, so I thought I'd just make sure you knew. And he came to me Y me dijo, y le dije, ¿cómo estás? Él dijo, tuve una semana difícil. Mi piano comenzó a tocarse a sí mismo. Ni siquiera tiene un modo automático. Él le dijo, la electricidad se encendía y apagaba y cosas estaban pasando. Y le dije, ¿qué hiciste? Bueno, a mi esposa le gustó la canción. Me estaba diciendo que estaba bajo ataque. Los niños se despertaron enfermos y al mismo tiempo el piano tocaba todo tipo de cosas locas. Y le dije, amigo, debes estar haciendo algo increíble. Él dice, tengo una reunión la próxima semana y estoy preocupado por estos hombres de negocios. Y lo vi la siguiente semana y le pregunté cómo fue. Y le dije, el Espíritu Santo vino, 134 hombres, fue increíble. Por eso se tocaba el piano. Por eso se tocaba el piano, porque estás haciendo cosas increíbles para Dios. ¿Están conmigo? Entonces Nehemías continúa. Nehemías colocó hombres en las partes más bajas del espacio, detrás de la pared, los lugares expuestos, y coloca a la gente en familias con sus espadas, lanzas y arcos. Y quiero contarles cómo Nehemías reconstruyó la ciudad muy rápido, porque siento que estamos reflejando eso aquí. Pasó de un encargo corporativo, como empecemos una corporación para reconstruir los muros. Y Nehemías dijo, eso no va a funcionar. Hagámoslo un asunto de familia. Y le encargó a cada familia que reconstruyera la pared más cercana a su casa para que fuera de su propiedad. Y dijo, esto es lo que vamos a hacer. La mitad de tu familia va a sostener lanzas y arcos y espadas, mientras que otra mitad trabaja. Y luego hizo turnos de 12 horas o lo que fueran, y luego les toca cambiar, y las personas que sostenían las espadas ahora van a trabajar mientras las otras protegen. Y lo que quiero decir es que fueron las familias las que reconstruyeron los muros en 52 días. Y quiero que veas que Betel es una familia. Sé que te gusta esa parte, pero va a empeorar. Somos una familia muy diversa. No somos un movimiento político, somos un movimiento del reino que afecta a todos los ámbitos de la cultura. Nuestra gente viene de todos los ámbitos de la vida y casi todas las naciones del mundo. Tenemos gente de todas tendencias políticas. Tenemos gente que no solo son demócratas y republicanas, sino gente que viene de países comunistas o gente que viene de países parlamentarios. Lo que digo es que no se puede polarizar a Betel para que diga, bueno, Betel es esto. No somos un movimiento diverso de personas que se han reunido alrededor del Rey. Tenemos gente de todas las clases sociales, gente rica, gente pobre, de cada grupo étnico. Inspiramos a las personas a pensar por sí mismas, a tener la mente de Cristo, a ser guiadas por el Espíritu. Por lo tanto, hay una variedad de perspectivas en nuestra congregación, en nuestros grupos de liderazgo. Esa es la belleza de Betel. Hace un año, cuando ocurrió el estallido entre los rusos y los ucranianos, la guerra allí, teníamos varios estudiantes ucranianos y rusos en nuestra escuela de ministerio, y ambos venían con banderas. Ya sabes, orgullo por su país. Y estaban sentados uno al lado del otro.
estaban orando y yo estuve en una de las reuniones de oración donde era intenso y yo estaba como, wow, ¿Bethel es para Ucrania o para Rusia? No, somos para la gente, amamos a la gente. ¿Están conmigo? Amamos a la gente. Y entonces, parte del reto es que, por ejemplo, es posible que hayas notado que no tenemos una política para nuestro personal sobre lo que publican en redes sociales. Lo cual es hermoso y doloroso. Porque cuando la gente no entiende nuestra cultura y dicen, bueno, Juan publicó esto, entonces Juan es. Bueno, ¿cómo dejas que Juan esté en eso? Porque tiene un cerebro. Él piensa diferente y está bien. Y aprendemos que en el denominacionalismo tienes que pensar lo mismo. Quiero decir, tenemos unidad, pero se llama la unidad del espíritu. Aquí vamos. Te estoy mostrando que eres parte de la familia. Una familia muy diversa que ama a Jesús. Y tal vez no piensa de la misma manera en todos los temas. Es la belleza de estar aquí. Y voy a terminar con este último punto. En Nehemías 6 dice, Sanballat, Tobías, Gesem y el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y se había cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces ellos me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo de alguna población del Valle de Ono. Ahora déjame decirte que cuando el enemigo quiera tener una reunión contigo en un valle llamado Ono, digamos eso juntos: no vayas a Ono. Sí, no vayas a Ono, no vayas allí. Y luego en el versículo 3 dice, así que envié unos mensajeros a decir, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Tienes que saber que estás haciendo un gran trabajo. Algunas de las armas contra los tiempos en problemas es saber lo que se supone que debes hacer. El objetivo de ese asalto es distraerte de lo que te están llamando. Por eso es importante que tengas tus prioridades en orden para que el Señor te use en cambiar esta ciudad. Así que este es el fin del mensaje. Amén.